Pues buenas noches. El día de hoy tenemos la tercera transmisión de nuestro programa. Lamentablemente nuestra ponente, nuestra conferencista no pudo asistir a este programa, pero pues el compromiso de este proyecto con ustedes pues es más grande que cualquier otra fuerza de cualquier situación. Entonces pues decidí platicar sobre este tema, beneficiario controlador, con ustedes. Y ya que pues lo mínimo que yo debo de hacer es prepararme para un tema con el invitado, es lo mínimo que yo puedo hacer. Entonces pues dado este caso pues me preparé y decidí hacer el live yo solo. Espero que hagan sus preguntas y pues vamos a empezar a desarrollar el tema, no sin antes desearle a la ponente que se mejore y que posteriormente nos pueda regalar esta pequeña charla que tendríamos pendiente. Eh, ya que ella me comentó el día de ayer que no podía por cuestiones de salud, el día de hoy me comentó lo mismo y pues yo dije, bueno, pues lo puedo desarrollar yo solo y pues aquí estamos. Primero que nada decir que el beneficiario controlador es un tema de materia fiscal. El derecho fiscal es un tema muy amplio, muy extenso y pues se debe de abordar con mucho cuidado. El estudio de este es muy exhaustivo y el beneficiario controlador es apenas un tema que apenas inició este 1 de enero de 2022. Es una figura que entra en vigor en esta fecha y se adicionan 3 artículos al Código Fiscal de la Federación y 4 reglas misceláneas, las cuales son el artículo 32B ter, 32B quater, 32B quinquies del Código Fiscal de la Federación, y las 4 reglas misceláneas son la 2.8.1.20, punto 22, punto 23 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. Y como les comentaba, esta figura proviene de una recomendación que hace la GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, sus siglas son GAFI, que es parte del organismo de la OCDE, del cual México forma parte. Entonces México tiene que adoptar esta figura e implementarla en su legislación mexicana. Posteriormente, aquí es donde quiero hacer la primera gran observación que muchos colegas también ya han platicado acerca de esto, que es que no debió ser en el Código Fiscal de la Federación, ya que el Código Fiscal de la Federación es una ley en la cual establece una relación entre el contribuyente y el SAT. Y este tema del beneficiario controlador no hace, no hace una comunicación entre el contribuyente y el SAT, sino que más bien esta figura debió ser implementada en la ley antilavado, porque persigue un delito fiscal. Y es aquí donde está el primer gran error de la autoridad fiscal, ya que como te comentaba, la ley antilavado es donde tendría que haberse dado mayor potencial a esta figura, ya que sí lo tiene contemplado en su artículo tercero, pero no se le dio mayor potencialidad. Y ahora bien, ¿qué dice el artículo 32B? Bueno, pues es una obligación para todas las personas morales a obtener y conservar como parte de su contabilidad y o proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, la información que tiene 3 características fundamentales, que debe de ser fidedigna, debe de ser completa y debe ser actualizada, de sus beneficiarios controladores. Ahora bien, vayamos a la definición de qué es un beneficiario controlador. Ya vimos el preámbulo, ya vimos de dónde proviene este concepto, y ahora veamos el concepto como tal. El artículo 32B quater dice:
Para efectos de este código se entenderá por beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas que, y en su fracción primera nos comenta, directa o mediante otra u otras, obtienen un beneficio derivado de su participación en la persona moral. Ese es el primer supuesto en el cual vamos a encontrar al beneficiario controlador. Pero aquí mi pregunta es, ¿qué se entiende por beneficio? La ley lo dejó adrede así abiertamente como beneficio nada más, no especificó si es un beneficio económico, si es un beneficio comercial, si es de uso, goce, aprovechamiento. No lo dejó en claro y lo hizo con toda intención para que cualquier beneficio que obtenga una persona sea tipificado como un beneficiario controlador. Ahora bien, en el primer párrafo nos comenta que debe de ser una persona física o grupo de personas físicas, es decir, no está contemplando a las personas morales. Si bien sí dice grupo de personas físicas, pero se está refiriendo al nombre y apellido, a la persona con nombre y apellido, a ese se le va a denominar beneficiario controlador. Y hay muchas personas morales que forman parte de otras personas morales. En este caso, ¿qué se hará? Bueno, pues se perseguirá al beneficiario final, al beneficiario que esté detrás de esa persona moral, de esa segunda persona moral. Ahora bien, viene un segundo supuesto que nos comenta quién o quiénes en última instancia ejercen o ejerzan los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o en cuyo nombre se haya realizado una transacción. Aquí más que nada está, la ley quiere quitar a los prestanombres, que si salimos allá afuera en el campo laboral es mucho más común de lo que se imaginan encontrarse con estos famosos prestanombres. Y el SAT pues los quiere quitar y llegar al beneficiario final, al que genera riqueza. Por eso les comentaba que no debió ser en el Código Fiscal de la Federación, debió de ser en la ley antilavado, porque ahí es donde se previenen y se identifican las operaciones de recursos de procedencia ilícita. Ahora bien, si en estos dos casos no encontramos al beneficiario controlador, pues viene la fracción segunda, que nos comenta que directa o directamente o de forma contingente ejerzan el control de la persona moral. Y aquí este es un punto también importante, el ejercer el control de una persona moral, directa o indirectamente. Puede ser directamente, pues cuando es un dueño único o cuando son personas morales, pero pues es una empresa familiar y es más que obvio que el papá o la persona a cargo es quien ejerce el control sobre los demás socios o accionistas. Es por ello que aquí lo contempla. Después nos comenta, se entiende que una persona física o grupo de personas físicas ejercen el control cuando, a través de titularidad de derecho, de valores, y se refiere a las acciones, por contrato o cualquier otro acto jurídico, puedan imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas. Es lo que les comentaba ahorita, que en las empresas familiares pues se da mucho este caso de que solo el papá es el dueño de toda la compañía y pues los hijos no pueden votar en contra de él. En el inciso B nos comenta, mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto más del 15% del capital social o el bien. Y en la fracción C, en el inciso C, perdón, nos dice que dirigir directa o indirectamente la administración o las principales políticas de la persona moral. Y esto nos hace referencia a la regla miscelánea 2.8.1.20 que les comentaba al inicio en su último párrafo. ¿Qué hacer en caso de no encontrar al beneficiario controlador? Es decir, ya buscamos en las primeras fracciones, no está o no lo podemos identificar, pues nos vamos a esta regla miscelánea en su último párrafo que nos comenta. Cuando no se identifique a la persona física,
bajo alguno de los criterios establecidos en esta regla en relación al artículo 32b4 del Código Fiscal de la Federación, se considerará como beneficiario controlador a la persona física que ocupe el cargo de administrador único. Es decir, si no encontramos bajo ningún supuesto del artículo 32b, pues el beneficiario controlador va a ser el administrador único. Ahora bien, ¿qué pasa si tiene un consejo de administración, que es otra forma de administrar una empresa? Pues cada uno de los miembros de dicho consejo se considerará como beneficiario controlador. Y aquí viene otra gran observación que yo hice en esta investigación, que es si nos conviene seguir teniendo al consejo de administración o cambiarnos a administrador único, ya que las multas va a ser por cada beneficiario controlador. Es decir, si tu empresa tiene un consejo de administración y en ese consejo tienes 20 miembros, pues a los 20 miembros se les van a multar. Y las multas, ya estamos hablando de millones, multiplicado por 20, 50 o 100 accionistas, 100 miembros del consejo, pues ya es una cantidad importante. Y continuamos con qué información se le deberá hacer llegar al SAT y cuándo se le deberá hacer llegar al SAT esta información. Bueno, pues se le va a hacer llegar solamente cuando lo requiera. Solamente cuando el SAT te pida la información es cuando tú le vas a hacer llegar esta información. No lo puedes hacer antes, no lo puedes hacer después porque ya te estarían multando. Pero no lo debes de hacer antes, no debes de exponer este tipo de información. Y veamos qué información le debemos de dar o qué información debemos integrar a la carpeta de contabilidad de nuestras empresas. Pues bien, de la fracción primera a la 9 me parece bastante acertado, pero después ya vienen algunas anomalías que pues algunos contribuyentes pues no les va a agradar dar este tipo de información. En la fracción primera nos habla de los nombres y apellidos completos. En el segundo, pues un alias. Aquí también el SAT o la legislación no hace referencia a qué tipo de alias. No sé si, por ejemplo, le pongan patrón o jefe, no sé qué tipo de alias se refiera. Después en la fracción tercera nos habla de fecha de nacimiento y cuando sea aplicable, fecha de defunción. Esto es un absurdo requisito, ya que si está muerto, pues no puede ser beneficiario controlador de una empresa. Después, en la fracción cuarta, viene el sexo, fracción quinta, país de origen, fracción sexta, CURP, fracción séptima, país y jurisdicción o residencia para efectos fiscales, tipo y número de clave de la identificación oficial, clave del RFC o equivalente en su caso de ser extranjero. Y aquí viene la fracción décima, que es donde te comentaba, que la fracción décima dice el estado civil de una persona. Del socio accionista debes de decir si está casado y además entregar la identificación del cónyuge. Además, integrar qué tipo de régimen patrimonial es bajo el que está casado. Identificación de la concubina o del concubinario de ser aplicable. Es decir, si tienes una esposa, pues debes de entregar el acta o la identificación oficial de tu pareja. Y si tienes un amante, una cónyuge o concubinaria, pues también debes de hacer saber que tienes a esta persona. Como te decía, yo aquí ya están violentando hasta cierto punto la privacidad de cada persona. Si con la contabilidad electrónica muchos contribuyentes dijeron que se sentían, valga la expresión, desnudos frente a la autoridad, pues con este tipo de información que deben de integrar las empresas, pues yo creo que se sentirían aún más. Después vienen los datos de contacto como correo electrónico, números telefónicos, domicilio particular, relación con la persona moral,
Vienen distintas y vamos a ver otra de las más importantes que yo destaqué. En su caso, proporcionar datos mencionados en las fracciones que anteceden de quién o quienes ocupen el cargo de administrador único de la persona moral. Modificación en la participación o el control de una persona moral. Tipo de modificación de la participación, si vende acciones, si dona, si las hereda. Fecha de terminación de la participación. Aquí es donde yo les comentaba. Puede haber una fecha de terminación de la participación, ya sea por fallecimiento de la persona y deja de ser beneficiario controlador, venta de acciones, que ya no exista un control evidente sobre la persona moral o una liquidación de las sociedades. Y estas son el tipo de información que le debemos de entregar o debemos de integrar en nuestra carpeta de contabilidad y posteriormente, cuando la autoridad lo requiera, pues entregárselo al SAT. Ahora bien, vayamos con las multas, la parte no agradable de esto del beneficiario controlador, de este tema que estamos hablando. Por no obtener, por no conservar o por no presentar la información que les acabo de comentar, la multa va a ser de 1.500.000 a 2 millones de pesos, pero por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral. Aquí es donde les comentaba, si nos sigue conviniendo tener consejo de administración o cambiarlo a administrador único para que la multa sea solo sobre una persona. La segunda fracción del artículo 84M, que se me pasó a comentar, nos comenta que no mantener actualizada la información relativa a los beneficiarios controladores, pues la multa va a ser de 800,000 pesos a 1,000,000 de pesos. De la misma manera por cada beneficiario controlador. Y en la fracción tercera del 84M nos comenta presentar la información a que se refiere el artículo 32B ter de forma incompleta, inexacta o con errores o de forma distinta a lo señalado, la multa será de 500,000 pesos a 800,000 pesos. Pues aquí hay que valorarlo, pues ya que no son multas de 10,000, 20,000, 30,000 pesos, que pues a lo mejor pueden ser un poco accesibles, pero en este caso ya estamos hablando de millones. Entonces, pues creo que hay que hacer mucho énfasis en este tema. Y la verdad es que es un tema que ha dejado bastante controversia allá afuera. Hay muchos abogados que ya están hablando de amparos, que ya están hablando de inconstitucionalidad ante esta figura, porque por no estar en una ley adecuada, por no estar en la ley antilavado, por estar en el Código Fiscal de la Federación, ya que pues esto no tiene relación alguna con el tributo. Si bien lo que está buscando el SAT en el trasfondo de todo esto es llegar a esta persona, etiquetar a la persona física con el nombre de beneficiario controlador y pues y después fincar una responsabilidad a esta persona, que se me hace un poco eh, agresivo, esa es la palabra correcta, un poco agresivo ponerle esta etiqueta a estas personas, pues ya que no todas están haciendo cosas ilícitas, por eso se debe de investigar correctamente y mediante esa ley, de la ley antilavado, pues ahí investigar a estas personas que sí están lucrando de manera ilegal. Posteriormente yo creo que sí habrá medios de defensa frente a esta figura, como lo hubo en su momento con la contabilidad electrónica. Muchos metieron amparo pero pues hay que resaltar que el amparo solo protege a la persona que lo promueve. Entonces,
es un área de oportunidad también para contadores, para abogados, el estudio de este tema, que en realidad es con 3 artículos que nos adicionaron al Código Fiscal y 4 reglas misceláneas, pues estamos hablando de un tema bastante complicado. Ahora bien, ¿puede ser inconstitucional? Yo creo que sí, yo creo que sí llegaría a ser inconstitucional y pues ya con la inconstitucionalidad pues llegar a promover estos amparos que les comentaba anteriormente. No sé si haya dudas, al parecer no, no sé si fui claro o pues no me entendieron nada, ¿verdad? Pero pues les agradezco que me hayan brindado esta atención. La verdad me gustaría pedirles una disculpa por no traer a la conferencista o por no ser posible esta charla con una experta. En realidad a mí me emocionaba bastante llevar a cabo esta charla con ella, pero pues por problemas de salud no se pudo realizar. Les pido una disculpa de antemano y, y seguirles reiterando que va a haber más conferencias de este tipo. Para la próxima semana ya tenemos confirmada a la doctora Alejandra Zamorano, doctora en Derecho Penal, que nos estará llevando a cabo el tema de medidas cautelares, un tema también bastante fuerte allá afuera en el mundo de los abogados y que pues esta persona tiene muchísima experiencia. Esperemos que se lleve a cabo con gran recibimiento esta charla que nos va a dar ella. Y pues, sin nada más que agregar, pues nos vemos en la próxima emisión. Buenas noches.